Mi ex me dejó por el Brian porque tiene moto, al parecer él la embarazó y la dejó. Hoy tuvo el descaro de acosarme en el bus como si nada. Diciéndome que debería hacerme cargo. Guye, Satanás. Ahí estaba ella, con 6 meses de embarazo y una expresión de indignación que desafiaba todas las leyes de la lógica, señalándome en medio de un bus lleno como si yo fuera el villano de una telenovela barata. El transporte público ya es lo suficientemente estresante como para que, de repente, tu pasado regrese con un bulto en el medio y te exija una pensión alimenticia por un hijo que tiene más genes de motorista que míos. La gente empezó a murmurar, los señores de los asientos delanteros me miraban con decepción y yo solo podía pensar en lo absurdo que era que el karma tuviera un sentido del humor tan retorcido. Todavía no proceso cómo pasamos de compartir un helado a que ella me grite frente a 20 desconocidos que un hombre de verdad se hace cargo de los errores de otros. Durante 2 largos años, mi rol en la vida de Jessica fue el de solucionador profesional de crisis existenciales innecesarias. Yo era el tipo que le agendaba las citas médicas, el que le recordaba dónde había dejado las llaves y, por supuesto, el que pagaba hasta el color de sus uñas mientras ella me miraba con esa condescendencia de quien siente que te está haciendo un favor por existir. Vivíamos en una dinámica donde yo normalizaba sus desastres financieros y emocionales porque, según ella, mi estabilidad era aburrida, pero necesaria para sostener su espíritu libre. Yo era el puerto seguro, pero aparentemente los barcos de Jessica preferían naufragar en aguas mucho más turbulentas y ruidosas. Todo ese castillo de naipes se derrumbó el día que apareció Brian, un tipo cuya única personalidad era tener una Yamaha de segunda mano y un chaleco de cuero que olía a humo y decisiones cuestionables. Jessica decidió de la noche a la mañana que su alma gemela no era el tipo que le cocinaba los domingos, sino el que venía con casco incluido y una nula capacidad para ahorrar un centavo. Me dejó con un discurso sobre cómo necesitaba sentir la adrenalina y vivir una vida que no fuera tan cuadriculada como la mía. En ese momento, aunque me dolió, sentí una especie de alivio extraño, como si me hubieran quitado una mochila llena de piedras que yo mismo me había puesto. Pasaron los meses y yo me dediqué a reconstruir mi paz mental, disfrutando de no tener que resolverle la vida a nadie más que a mí mismo. Empecé a notar que mi cuenta bancaria finalmente crecía y que mis fines de semana ya no consistían en acompañar a Jessica a comprar ropa que no podía pagar. Me convertí en el cínico divertido del grupo, el que contaba la historia de la traición motera como una anécdota de supervivencia extrema. Pensé que el capítulo estaba cerrado bajo 7 llaves y que Jessica estaría viviendo su sueño de velocidad y romance en alguna carretera secundaria. Pero el destino es un guionista con mucha sed de drama y decidió que mi encuentro con la realidad ocurriría en la línea de bus que tomo para ir al centro. Jessica subió en la siguiente parada, visiblemente cansada y cargando una barriga que gritaba «tercer trimestre» por todos los costados. Me vio de inmediato, y en lugar de sentir vergüenza por haberme dejado por un tipo que la cambió por una moto, se acercó con una actitud de reclamo absoluto. Parecía que en su cabeza, el hecho de que Brian hubiera desaparecido la habilitaba automáticamente para reclamar mis servicios de proveedor una vez más. Se plantó frente a mí, y sin saludar ni preguntar cómo estaba, soltó que la vida era muy dura y que yo, como alguien que la amó de verdad, no podía ser tan frío. Me dio la impresión de que esperaba que yo me levantara, le cediera el asiento y le entregara mi billetera por puro instinto de caballero herido. Según su lógica retorcida, mi estabilidad financiera de la que tanto se quejó ahora era un recurso público que le pertenecía por derecho de antigüedad. Me miraba con esos ojos de mártir incomprendida, que solía usar cuando quería que le pagara la tarjeta de crédito. El punto de quiebre absoluto llegó cuando se inclinó un poco y me soltó la frase que selló su destino: un hombre de verdad no deja desamparada a una mujer que amó. Mateo, tienes que ayudarnos. Al decir de ayudarnos, quedó claro que no solo buscaba apoyo emocional, sino que esperaba que yo financiara el legado biológico del Brian. Sentí una mezcla de asco y una risa interna que amenazaba con explotar en cualquier momento ante semejante descaro. Era el acto final de su carrera como la indignada moral, tratando de culparme por no querer ser el patrocinador de su mala elección. No me alteré, no grité, ni siquiera me levanté de mi asiento para darle el gusto de armar una escena de mayor calibre. Simplemente me quité un momento los audífonos, la miré de arriba abajo con una sonrisa gélida y le mostré todos mis dientes en un gesto casi ensayado. La gente a nuestro alrededor guardó un silencio sepulcral, esperando la gran reconciliación o el estallido final de mi parte. Yo sabía que cualquier palabra de más solo alimentaría su narrativa de víctima, así que opté por la brevedad más cortante posible. Jessica, me parece que te equivocaste de ventanilla para cobrar la factura, le dije con una calma que pareció descolocarla por completo. Le sugerí, de la manera más amable y cínica que encontré, que fuera a pedirle la pensión directamente al escape de la moto del Brian. El impacto de mis palabras fue tal que se quedó sin aire por un segundo, buscando alguna respuesta que la dejara como la ganadora moral del encuentro. Pero no había nada que decir ante la verdad aplastante de que yo ya no era su cajero automático emocional ni financiero. Ella intentó balbucear algo sobre la decencia y los valores,
pero para ese momento yo ya me había puesto los audífonos de nuevo. La vi por el reflejo del vidrio del bus como se alejaba hacia la parte trasera, murmurando insultos contra mi falta de caballerosidad. Fue un momento de claridad absoluta donde entendí que algunas personas nunca cambian, solo buscan nuevos anfitriones para su parásita forma de vivir. Me prometí que ese sería el último contacto, el cierre definitivo de un ciclo de manipulación que duró demasiado. Al bajar del bus, lo primero que hice fue sacar el celular y aplicarle el bloqueo definitivo en todas las plataformas posibles. Sentí una ligereza que no había experimentado en años, como si finalmente hubiera soltado el último lastre de mi antigua vida. Estaba decidido a seguir adelante, convencido de que mi parte en este circo había terminado de la forma más satisfactoria posible. Sin embargo, no contaba con que Jessica no se rinde tan fácilmente cuando su estilo de vida está en juego. Aquel encuentro fue solo el preludio de lo que se convertiría en una guerra de desgaste mediático y social. Yo quería paz, pero ella necesitaba un culpable para justificar ante el mundo por qué su romance motero había terminado en un desastre de 6 meses de gestación. La indignación moral es un arma poderosa en manos de alguien que no tiene nada que perder y mucho que exigir. Me fui a casa creyendo que el silencio sería mi mejor aliado, ignorando que el espectáculo apenas estaba por comenzar. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, ¿en serio pensó que por aparecer con una barriga ajena le ibas a pagar hasta el baby shower? Seguro que el niño nace con el casco puesto y pidiendo que le revisen el aceite. El descaro de algunas personas debería ser estudiado por la ciencia. Respuesta de OP, créeme que si el bebé nace con una Yamaha bajo el brazo, no me sorprendería en lo más mínimo. Prefiero 1000 veces mi coche con aire acondicionado y mi paz mental que criar a un hijo motorizado, que no tiene nada que ver conmigo. El desinterés ahora es mi superpoder favorito. Usuario anónimo 2 dice, Mateo, me parece que eres un poco cruel con ella, recuerda que donde hubo fuego, cenizas quedan. Deberías ayudarla aunque sea un poco por pura humanidad y por los 2 años que pasaron juntos. No seas tan resentido con una mujer embarazada. Respuesta de OP, donde hubo fuego, yo ya pasé con el extintor y hasta puse piso nuevo para que no quede ni rastro. La humanidad no incluye financiar traiciones con intereses ni hacerme cargo de las malas decisiones de un tipo que huele a gasolina. Tomarlo como un chiste de mal gusto es la única forma de no perder la cabeza. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el silencio que tanto anhelaba resultó ser la calma antes de la tormenta digital. Jessica decidió que, si no podía convencerme en persona, me lincharía mediáticamente para que la presión social hiciera el trabajo sucio por ella. Empezó una cruzada moral en Facebook, etiquetándome en cada publicación que encontraba sobre padres ausentes y textos de autoayuda baratos sobre la caballerosidad. Me dio la impresión de que su estrategia era hacerme sentir tan avergonzado que terminara enviándole un cheque solo para que borrara las publicaciones. Lo que ella no calculó es que yo ya no tengo vergüenza social cuando se trata de defender mi billetera de estafas emocionales. En lugar de borrar las etiquetas o pedirle por favor que parara, decidí adoptar el papel de comentarista de su propia tragedia. En cada imagen inspiracional que ella compartía, yo ponía, ¡qué gran noticia! Espero que el Brian ya esté vendiendo la Yamaha para comprar los pañales. Mi objetivo era simple, recordarles a todos los espectadores quién era el verdadero protagonista de esa historia de amor motorizada. El efecto fue casi instantáneo y mucho más caótico de lo que yo mismo había planeado en un inicio. Sus tías, que al parecer vivían en una burbuja y creían que yo seguía siendo el novio oficial, empezaron a freírla a preguntas en el muro público. ¿Quién es ese tal Brian? Jessica, ¿por qué Mateo dice lo de la moto? Eran los comentarios que llovían en sus publicaciones espirituales. Ver cómo su propia familia desmantelaba su narrativa de madre sacrificada fue más entretenido que cualquier serie de estreno. Por supuesto, Jessica no tardó en explotar y me escribió por privado con una furia que casi se sentía a través de la pantalla. Me acusó de ser un desalmado, de manchar su imagen y de no tener respeto por su estado vulnerable. Según ella, el hecho de que Brian se hubiera ido no borraba mi obligación moral de proteger su reputación ante los demás. Le respondí que la verdad no mancha a nadie, simplemente transparenta las decisiones que uno toma cuando prefiere el ruido del motor al silencio de la estabilidad. La situación escaló cuando mi propia madre me llamó un martes por la mañana, sonando genuinamente preocupada y algo confundida. Resulta que Jessica le había llorado por teléfono durante media hora, diciendo que mis comentarios le estaban causando un trauma irreparable al bebé. Mi madre, que siempre ha sido una mujer de valores tradicionales, al principio pensó que yo estaba siendo innecesariamente cruel. Tuve que respirar profundo y explicarle que la víctima me había dejado meses atrás por un tipo que ahora brillaba por su ausencia. Para zanjar el asunto con mi familia, le mandé a mi madre el vídeo que grabé por accidente el día que Jessica se fue de la casa. En el vídeo se ve claramente cómo ella sube sus maletas a la moto del Brian, se pone el casco y se despide de mí con una sonrisa de victoria absoluta. Mi madre vio el vídeo, guardó silencio por unos segundos y luego solo dijo, bueno,
que le pida la cuna al del casco. El drama familiar se calmó de golpe, pero Jessica seguía convencida de que yo era el que estaba actuando mal. Ella siguió publicando cosas sobre cómo el universo se encarga de los hombres sin corazón, pero yo ya le había tomado el gusto al juego. Cada vez que recibía una notificación de ella, la abría como quien revisa el horóscopo para reírse un rato. Me daba la impresión de que su desesperación crecía a medida que se daba cuenta de que sus ataques no me afectaban en lo más mínimo. Su muro de Facebook se convirtió en un campo de batalla donde ella lanzaba granadas de humo y yo solo encendía un ventilador. Sus amigos más cercanos, que sabían perfectamente cómo se habían dado las cosas, empezaron a alejarse de sus publicaciones para no quedar salpicados. Jessica se estaba quedando sola en su burbuja de indignación, rodeada solo de extraños que le daban like por inercia sin conocer el contexto. Empezó a publicar fotos de ecografías con pies de foto dirigidos indirectamente a mí, hablando de la ausencia que duele. Yo solo pensaba en lo mucho que le debía doler a ella haberse quedado sin el tipo que le resolvía hasta los problemas que ella misma inventaba. El costo de esta guerra fue que mi rutina se vio un poco alterada por las constantes notificaciones y los mensajes de conocidos curiosos. Sin embargo, me lo tomé como un ejercicio de paciencia y humor negro para fortalecer mi nuevo yo cínico. Entendí que Jessica no buscaba justicia, buscaba un rescate financiero disfrazado de redención moral. Y yo estaba muy cómodo en mi torre de marfil, viendo cómo su plan de manipulación se hundía por su propio peso. Incluso intentó contactar a mis amigos del trabajo, enviándoles solicitudes de amistad para intentar contar su verdad. Mis compañeros, que ya estaban al tanto de que yo estaba soltero y feliz, simplemente ignoraron sus mensajes o se burlaron de ella en la hora del almuerzo. La reputación que ella intentaba destruir era la mía, pero la que terminaba por los suelos era la suya cada vez que abría la boca. Era un espectáculo de autosabotaje en tiempo real que yo no pensaba detener. Al final de esa semana, Jessica me bloqueó ella a mí, probablemente en un ataque de frustración al ver que no lograba sacarme de mis casillas. Fue una pequeña victoria, aunque sabía que el bloqueo era solo una táctica para reagrupar sus fuerzas y atacar desde otro ángulo. Me sentí satisfecho de haber mantenido la calma y de haber usado sus propios métodos para desactivar su bomba mediática. Pero como bien dice el dicho, cuando una puerta se cierra, Jessica siempre encuentra una ventana para lanzarse de cabeza. Cerré mi laptop ese domingo con la sensación de que el primer asalto había terminado a mi favor por puntos. Jessica seguía con su problema, Brian seguía desaparecido y yo seguía con mi cuenta bancaria intacta. El caos ya no era algo que me quitara el sueño, sino una distracción que me recordaba por qué era mejor estar solo. Sin embargo, la próxima movida de Jessica me obligaría a salir de mi zona de confort digital para enfrentarla en el mundo real. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, hermano, me pasó exactamente lo mismo con una ex que empezó a etiquetarme en cosas de responsabilidad afectiva. Al final se equivocó y terminó etiquetando a su propio jefe de la oficina en un post sobre padres irresponsables. El karma digital es lo mejor que nos ha pasado en este siglo. Respuesta de OP, es que es increíble cómo piensan que el muro de Facebook es un tribunal de justicia internacional. Para mí, las notificaciones de Jessica se han convertido en mi nuevo podcast de comedia favorito, lo escucho mientras tomo café. Es entretenimiento gratuito y de alta calidad, no puedo quejarme. Usuario anónimo 2 dice, seguro que tu mamá secretamente extraña a Jessica porque ella le hacía los mandados o le ayudaba con la limpieza. Las señoras a veces perdonan todo con tal de tener a alguien que les mueva los muebles del lugar. Deberías considerar que quizás ella sí era útil para tu familia. Respuesta de OP, mi madre lo único que extraña de esa relación es el silencio que había antes de que Jessica empezara a llamar a las 8 de la mañana para llorar. Ella odia el drama innecesario y más si incluye vídeos de motos a máxima velocidad. El mito de que era útil se cae cuando te das cuenta de que lo único que movía era mi paciencia hacia el abismo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y Jessica decidió que el mundo digital era demasiado pequeño para su talento dramático, así que decidió llevar la gira a mi oficina. Todo iba relativamente bien hasta que un martes, mientras yo estaba concentrado en un reporte de ventas, escuché una voz chillona en la recepción que reconocería en el mismísimo infierno. Jessica se apareció con una carpeta de gastos médicos bajo el brazo y una cara de mártir que se podía ver incluso a través de los cristales de la entrada. Exigía hablar conmigo con una urgencia que me hizo pensar que el Brian finalmente había vendido la moto, pero no, sus intenciones eran mucho más directas. Cuando logré llegar a la recepción, me encontré con una escena digna de una nominación al Oscar por Mejor Actriz de Reparto en Crisis. Ella empezó a argumentar, a voz en cuello para que todos escucharan, que mi falta de apoyo le estaba subiendo la presión arterial y que eso era peligroso para el bebé. Según su lógica impecable, yo tenía la obligación ética de compensar económicamente todo el tiempo que ella perdió conmigo antes de irse con el otro. Me dio la impresión de que para ella, los 2 años de noviazgo eran como un contrato de arrendamiento con una cláusula de indemnización por daños y perjuicios.
Mi reacción inmediata no fue la de discutir ni la de ponerme a su nivel frente a mis compañeros de trabajo, que ya empezaban a asomar la cabeza por encima de los cubículos. En lugar de eso, la invité a salir del edificio con una amabilidad tan exagerada que resultaba insultante para su intento de drama. Mientras ella hablaba de ética de caballero, yo ya estaba sacando mi celular para llamar a seguridad y reportar un ruido excesivo en zona laboral. Sabía que si le daba un minuto más de audiencia, se encadenaría a la cafetera de la oficina alegando que el café le recordaba a nuestra primera cita. Los de seguridad, que ya están curados de espanto pero conocen perfectamente mi historia porque soy el que les lleva donas los viernes, llegaron conteniendo la risa. Ver a una mujer embarazada gritando sobre facturas médicas y motos frente a dos guardias de 100 kilos fue una de las imágenes más surrealistas de mi carrera. Jessica gritaba que yo no tenía valores mientras ellos la escoltaban hacia la salida de la manera más profesional y firme posible. El vestíbulo de la empresa se quedó en un silencio sepulcral que solo se rompió cuando escuché a mi jefe aclararse la garganta detrás de mí. El efecto inmediato de este espectáculo fue que mi jefe me pidió una reunión privada de emergencia para entender qué demonios acababa de pasar. Tuve que explicarle, con la mayor seriedad que pude reunir, por qué había una mujer gritando incoherencias en el vestíbulo principal. Le mostré el mensaje de texto guardado donde ella me decía, hace meses, que yo era demasiado estable y aburrido para su estilo de vida aventurero. Mi jefe, que es un hombre pragmático y detesta los escándalos corporativos, terminó dándome el resto de la tarde libre para que gestionara mis malas decisiones del pasado. Al salir del edificio, vi a Jessica todavía en el estacionamiento, sentada en un banco y tomándose una foto llorando para sus redes sociales. Seguramente el pie de foto incluía alguna frase profunda sobre cómo la justicia del hombre es ciega, pero la del universo no. Me dio un poco de lástima ajena ver cómo alguien puede esforzarse tanto en ser la víctima cuando ella misma encendió la mecha de su propio desastre. Me subí a mi auto y me fui a casa, agradeciendo que mi jefe tuviera sentido del humor y no me hubiera despedido en el acto. Esa misma tarde, las notificaciones de mi Instagram explotaron con la foto que ella se había tomado frente a mi oficina. Había etiquetado la ubicación de la empresa, lo que me pareció una jugada de una bajeza impresionante para intentar perjudicar mi empleo. Pero el tiro le salió por la culata, porque muchos de nuestros conocidos mutuos comentaron preguntando qué hacía ella en mi trabajo si me había dejado por el Brian. La gente no es tonta, y ver a una mujer reclamando dinero al ex mientras el actual novio sigue en su moto es una imagen difícil de digerir. Empecé a notar que el patrón de caos de Jessica siempre seguía la misma ruta, intentar humillarme públicamente para obtener un beneficio privado. Sin embargo, su incapacidad para entender que yo ya no sentía ninguna responsabilidad por ella la estaba llevando a cometer errores tácticos garrafales. Cada vez que intentaba exponer mi falta de ética, terminaba exponiendo su propia desesperación financiera y emocional. Era como ver a alguien intentar apagar un fuego lanzándole gasolina y quejándose de que hace calor. Pasé el resto de la tarde bloqueando nuevas cuentas que ella creaba para enviarme fotos de recibos de vitaminas y ecografías en 4D. Me enviaba mensajes diciendo que el bebé siente tu rechazo, a lo que yo solo podía responder bloqueando y suspirando por su falta de originalidad. Me di cuenta de que ella realmente creía que si repetía la mentira de mi obligación lo suficiente, se convertiría en una verdad legal. Pero en el mundo real, los gastos de un hijo se le cobran al padre biológico, no al tipo que dejaste por aburrido. Mis amigos me escribieron para preguntarme si necesitaba ayuda legal, pero les dije que por ahora el entretenimiento era suficiente defensa. No quería gastar un centavo en abogados por algo que se estaba cayendo solo por el peso de su propia ridiculez. Empecé a sentir que mi rol de correcto agotado estaba evolucionando hacia algo mucho más frío y calculador. Ya no me afectaba su llanto ni sus amenazas, simplemente las observaba como quien ve un documental sobre comportamiento animal errático. El día terminó conmigo viendo una película y disfrutando del silencio de mi departamento, ese que ella tanto odiaba por ser monótono. Me pregunté cuánto tiempo más tardaría en darse cuenta de que no iba a sacar ni un peso de mi bolsillo por las buenas ni por las malas. Jessica estaba atrapada en un bucle de autosabotaje donde cada ataque la dejaba más aislada y con menos credibilidad ante todos. Pero el hambre y la falta de apoyo son motores poderosos, y yo sabía que ella no se iba a quedar quieta mucho tiempo. Antes de dormir, revisé una última vez sus redes y vi que había borrado la foto del estacionamiento, probablemente porque los comentarios no fueron los que esperaba. Es fascinante cómo la gente que vive de la imagen sufre tanto cuando la realidad se asoma por las rendijas de sus mentiras. Me dormí tranquilo, sabiendo que mañana sería otro día de estabilidad aburrida mientras ella seguía buscando a quien culpar por su vida. El espectáculo continuaba, pero yo ya tenía los mejores asientos y no pensaba pagar por la entrada. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que tenga la cara tan dura para hablar de obligación ética después de dejarte por un tipo que solo sabía hacer caballitos en la moto. Ahora resulta que el tiempo libre que ella decidió tomarse con el Brian tiene una factura con cargo directo a tu cuenta bancaria.
Si eso es ética, yo soy astronauta de la NASA. Respuesta de OP, totalmente. Parece que los 2 años de relación para ella eran una especie de plan de jubilación anticipada con cobertura de maternidad incluida. Me pregunto si por haber sido novios también le debo pagar la pensión de vejez y los gastos funerarios dentro de 50 años. La lógica del caballero solo aplica cuando a ella le conviene que yo saque la billetera. Usuario anónimo 2 dice, a ver, nadie tiene la cara tan dura para ir al trabajo de un ex a pedir dinero por un hijo que es de otro hombre, esto suena a puro invento para ganar seguidores. Es una escena demasiado exagerada para ser real, parece sacada de una película de bajo presupuesto. Respuesta de OP, ojalá fuera un guión de película, al menos me pagarían regalías por el drama que tuve que aguantar en la recepción. Lamentablemente, la realidad de Jessica no tiene límites geográficos ni morales, y su descaro es mucho más grande que cualquier presupuesto de Hollywood. Tomarlo como un cumplido a mi mala suerte es lo único que me salva de la locura total. Actualización 3. Ha pasado una quincena desde la última actualización y el destino decidió premiar mi estabilidad con la compra de un coche nuevo, uno de esos que huelen a triunfo y a kilómetros sin problemas. Pero claro, Jessica parece tener un radar instalado en el mismo centro de su desesperación para detectar cualquier señal de progreso en mi vida. Todo iba de maravilla hasta que llegué a mi casa un viernes por la tarde y me la encontré sentada sobre una maleta gigante justo en la entrada de mi garaje. Tenía esa expresión de perrito abandonado en la lluvia que solía usar cuando quería que le comprara algo caro. Pero esta vez la situación era mucho más crítica. En cuanto bajé la ventanilla, antes de que pudiera decir nada, ella empezó a soltar un discurso sobre cómo el Brian la había echado de su casa porque la moto no era para 3. Al parecer, el gran amor de su vida descubrió que un bebé implica gastos que no se pueden cubrir haciendo piruetas en una Yamaha de segunda mano. Jessica alegaba que yo debía recibirla por humanidad y porque yo era el único que podía darle la vida que el bebé se merecía. Me dio la impresión de que en su cabeza, mi casa era una especie de refugio para exnovias arrepentidas con equipaje extra. Mi respuesta no fue abrirle la puerta ni bajarme del coche para consolarla, sino hablarle directamente a través del timbre inteligente desde la comodidad de mi asiento. Le pregunté, con toda la ironía que pude reunir, si el Brian no le había dado al menos un casco de su talla para que tuviera donde dormir en la acera. Ella se puso de pie de un salto, indignada porque yo no estaba cayendo ante su táctica de misticismo y vulnerabilidad. Empezó a dar un discurso a voz en cuello para que los vecinos escucharan, acusándome de haberla ilusionado con una vida estable para luego abandonarla. Por una coincidencia tan cruel que parecía escrita por un guionista con resentimiento, el Brian pasó justo en ese momento por la calle con su moto rugiendo a todo lo que daba. Lo más increíble no fue que pasara, sino que llevaba a otra chica agarrada de la cintura en la parte de atrás, luciendo un casco nuevo. Brian ni siquiera disminuyó la velocidad. Solo aceleró frente a nosotros dejando una nube de humo y un ruido ensordecedor que cortó el discurso de Jessica a la mitad. El timing fue tan perfecto que por un segundo pensé que el universo me estaba enviando una señal de aprobación divina. Jessica, en lugar de dirigir su furia hacia el tipo que literalmente la acababa de ignorar con su reemplazo a bordo, se giró hacia mí y me gritó que yo era el culpable de todo. Según su lógica de cortocircuito, yo era el responsable de que ella cayera en manos de un irresponsable por no haber luchado lo suficiente por ella en su momento. Me acusó de dejarla a la deriva y de ser el motivo principal de su desgracia actual, como si yo hubiera sido el que la subió a la moto a la fuerza. Era el nivel máximo de autosabotaje mental, culpar al que te ofrece paz por el caos que tú misma elegiste con entusiasmo. Llegado a ese punto, mi paciencia se evaporó por completo y decidí que ya había tenido suficiente teatro callejero por un día. Subí el volumen de la música en mi coche nuevo, una canción de rock progresivo con un solo de guitarra eterno, para ignorar sus alaridos que ya estaban empezando a atraer a los curiosos. Ella golpeaba el vidrio del auto con los nudillos, exigiendo que la dejara entrar al menos para usar el baño. Yo simplemente puse la reversa, me alejé unos metros y llamé a una grúa privada, informando que una maleta gigante estaba bloqueando ilegalmente la rampa de mi garaje privado. Ver la cara de Jessica cuando se dio cuenta de que no iba a ceder ni un milímetro fue la mayor satisfacción que he tenido en años. Se dio cuenta de que su maleta era lo único que la separaba de la calle y que yo no tenía intención de ser su salvavidas una vez más. Se quedó ahí, parada junto a su equipaje, mientras yo simplemente esperaba a que la grúa o la policía llegaran para despejar el área. Me dio la impresión de que finalmente estaba entendiendo que mi aburrimiento era en realidad una fortaleza infranqueable para sus tácticas de manipulación. Unos minutos después, al ver que yo no pensaba bajarme ni apagar la música, empezó a recoger sus cosas con una lentitud dramática, esperando un milagro de último minuto. Como el milagro no llegó, terminó arrastrando su maleta por la calle mientras me lanzaba miradas que pretendían ser dagas pero que solo daban lástima. Yo entré a mi garaje, cerré la puerta eléctrica y sentí como el silencio volvía a reinar en mi propiedad. Fue la primera vez que sentí que el círculo se estaba cerrando de verdad, con ella afuera y yo totalmente protegido.
Esa noche, me enteré por el grupo de WhatsApp de los vecinos que ella intentó pedir refugio en la casa de la señora del 4B, alegando que yo era un monstruo sin corazón. La señora, que me conoce desde que me mudé y sabe que siempre soy el que ayuda con las bolsas del súper, simplemente le cerró la puerta. Jessica se estaba quedando sin escenarios donde representar su obra de teatro y el público ya se estaba cansando de su guión repetitivo. Su lógica de supervivencia la estaba enterrando sola, alejando a las pocas personas que todavía podían tenerle algo de compasión. Me serví una copa de vino y brindé por mi coche nuevo, por mi garaje despejado y por el hecho de que el Brian tuviera una nueva pasajera. Si ella pensaba que podía regresar a mi vida como si fuera una estación de servicio donde se puede cargar combustible gratis, estaba muy equivocada. El patrón de su caos ya era tan evidente que hasta los perros del vecindario dejaban de ladrar cuando la veían pasar. Ella era el arquitecto de su propia ruina y yo solo era el espectador que se negaba a pagar la cuenta de los escombros. La quincena terminó con un silencio absoluto por su parte, lo que me hizo sospechar que estaba preparando un golpe final o que finalmente se había quedado sin opciones. Pero ya no me importaba, porque cada vez que intentaba hacerme daño, terminaba quedando en ridículo frente a más personas. El boomerang estaba volviendo con una velocidad impresionante y yo solo tenía que quedarme quieto para no ser golpeado por el rebote. Estaba listo para lo que fuera, pero sobre todo, estaba listo para que esto terminara de una vez por todas. Mañana tengo que llevar el auto a su primer chequeo preventivo y no puedo evitar sonreír al pensar en lo diferente que es mi vida ahora. No hay maletas en mi rampa, no hay gritos en mi puerta y no hay facturas de maternidad en mi correo. Jessica se convirtió en una anécdota de lo que sucede cuando confundes la amabilidad con debilidad. Y el Brian, bueno, el Brian es solo un recordatorio ruidoso de que algunas personas prefieren la velocidad del desastre a la calma de la felicidad. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, un momento, esto no es lo que parece. El Brian pasando con otra chica justo cuando ella estaba dando el discurso de su vida es cine puro. Ni en las mejores películas de suspenso tienen esos giros de guión tan oportunos para dejar a alguien en ridículo. El universo realmente te quiere, Mateo. Respuesta de OP, te juro que ni en Netflix tienen la creatividad para un timing tan perfecto, parecía que lo habíamos ensayado 1000 veces. El rugido de esa moto fue como la música de cierre de una comedia donde el villano se queda hablando solo en la calle. Esos son los giros de guión que te hacen creer que hay un dios de la comedia vigilándonos. Usuario Anónimo 2 dice, me muero de curiosidad por saber qué traía ella en esa maleta gigante, ¿sería ropa para el bebé o simplemente más descaro acumulado? Porque para plantarse en la puerta de un ex con todo el equipaje hay que tener una falta de vergüenza de nivel profesional. ¿Llegaste a ver algo cuando se la llevaba? Respuesta de OP, honestamente, creo que el descaro no paga exceso de equipaje, así que probablemente la maleta estaba llena de arrepentimientos tardíos y facturas vencidas. No me detuve a mirar, pero por cómo sonaba al arrastrarla, traía más drama que ropa útil. En mi casa solo entran cosas que no tengan antecedentes penales ni deudas con el Brian. Actualización 4. Ha pasado un mes desde aquel espectáculo en mi puerta y finalmente la gran mentira de Jessica explotó en su cara con la fuerza de un motor gripado a plena velocidad. Todo llegó a su fin cuando ella, en un último intento desesperado por recuperar su estatus de víctima moral, publicó un vídeo de 10 minutos llorando desconsoladamente. En el vídeo, me acusaba directamente de haberla obligado a dejarme debido a supuestos maltratos psicológicos que ella había callado por años. Fue su jugada maestra de autosabotaje, intentar destruir mi vida con una calumnia pública sin considerar que el Brian, aunque básico, tiene un sentido del orgullo muy retorcido. El Brian, al verse aludido indirectamente como el escape de una situación de maltrato, sintió que su imagen de tipo rudo y conquistador estaba siendo manchada por la narrativa de Jessica. En un acto de venganza que nadie vio venir, subió a sus propias redes una grabación de la cámara de seguridad de su edificio de la semana en que ella todavía vivía allí. En el audio se escuchaba perfectamente a Jessica gritando que solo quería volver conmigo porque yo era el único idiota con sueldo fijo que le pagaría los antojos. También se le oía decir con total frialdad que el Brian era solo un juguete con ruedas, que ya la tenía aburrida con su falta de dinero. La indignación moral que ella tanto había predicado se le regresó como un boomerang de gran calibre que no dejó títere con cabeza en su círculo social. Su propia familia, al ver el vídeo donde ella planeaba estafarme financieramente usando su embarazo y despreciaba al padre de su hijo, le retiró todo apoyo de inmediato. La consecuencia fue específica y fulminante. Sus padres, avergonzados por el escándalo público, la obligaron a mudarse a un pueblo remoto con una tía de carácter militar. Esta tía no permite celulares, no tolera dramas y vive en una zona donde la señal de internet es un mito urbano, obligando a Jessica a aprender a trabajar de verdad en la granja familiar. Por su parte, el Brian vendió la famosa Yamaha para pagar una parte de las deudas que Jessica le había dejado y desapareció del mapa con su nueva novia.
Se esfumó hacia otra ciudad, dejando a Jessica sola con una narrativa de mártir que ya nadie compraba y un futuro lleno de madrugadas en el campo. El círculo de la adrenalina se cerró con ella vendiendo pasteles artesanales en una plaza de pueblo donde nadie conoce su historia de supervivencia fingida. Pasó de ser la reina del drama en la ciudad a ser la sobrina que ayuda con las entregas de panadería para ganarse el techo. Meses después de este colapso total, me enteré por un conocido común de que intentó mandarme una carta manuscrita pidiendo perdón por el malentendido. Decía que el estrés del embarazo la había hecho decir cosas que no sentía y que siempre supo que yo era un buen hombre. Recibí la carta, la leí mientras esperaba que mi coche nuevo terminara de calentar, y en un gesto de utilidad final, la usé para revisar el nivel de aceite del motor. Fue el uso más noble que pudo tener ese papel, asegurándome de que mi inversión estuviera bien lubricada mientras el rastro de Jessica se borraba de mis dedos. Yo sigo soltero, disfrutando de una paz que no tiene precio y con una cuenta de ahorros que crece sin la interferencia de antojos ajenos. Mi coche nuevo sigue siendo mi santuario de silencio, un espacio donde la única música que suena es la que yo elijo y no hay gritos sobre obligaciones éticas inventadas. He aprendido que la mejor venganza no es devolver el golpe, sino simplemente dejar que la gravedad de las mentiras ajenas haga el trabajo sucio. Mi vida es aburrida según los estándares de Jessica, pero para mí, este aburrimiento es el paraíso comparado con el circo que ella intentó montar. A veces, cuando paso por la parada de bus donde empezó todo este último capítulo, no puedo evitar soltar una risa corta y seca. Recuerdo la barriga de 6 meses, el dedo acusador y la frase sobre el hombre de verdad, y todo me parece una comedia de enredos con un final perfecto. Jessica está en su pueblo amasando harina y yo estoy aquí, decidiendo a qué playa iré este fin de semana sin tener que pedirle permiso a nadie. El universo, después de todo, si tiene un sentido del humor exquisito y sabe poner a cada quien en su lugar, preferiblemente lejos de mi garaje. Me queda la satisfacción de saber que el Brian, con su moto y su chaleco, fue en realidad mi mayor aliado sin saberlo. Él se llevó el caos y me dejó la libertad, un intercambio que aceptaría 1000 veces más si fuera necesario. Jessica aprendió que el karma no siempre llega con ruido de motores, a veces llega con el silencio de un campo remoto y una tía que no acepta excusas. Yo me quedo con mi coche, mi sueldo idiota de sueldo fijo y la tranquilidad de saber que mi aceite está en el nivel correcto. Al final del día, el que ríe último, ríe en un vehículo con aire acondicionado y sin maletas bloqueando la rampa.